Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en la que estaremos hablando del costo promedio ponderado de capital o WACC por sus siglas en inglés o simplemente costo de capital como se le conoce en el argot cotidiano de las empresas. El concepto detrás del WACC es simple. Todo el capital que la compañía ha juntado y que la ha llevado a ser quien es y que la ha llevado a tener los activos que tiene proviene de distintas fuentes de financiación. A veces proviene de bancos o de otros acreedores, a veces proviene de los accionistas. Cualquiera sea esa fuente, ese dinero no es gratis, porque los bancos están esperando una cierta rentabilidad por habernos prestado su dinero, así como el accionista está esperando una cierta rentabilidad por habernos entregado el dinero para que nuestra empresa lo operara. En los bancos, esa rentabilidad esperada es la tasa de interés y cada banco tiene sus tasas de interés y cada crédito tiene su tasa de interés dependiendo no solo del banco, sino del momento histórico de las condiciones de negociación que llevaron a que ese crédito se cerrara. Asimismo, el accionista tiene diferentes expectativas que responden al momento histórico, al momento social, al sector al que pertenece la compañía, al accionista mismo. Entonces, todo ese capital que proviene de distintas fuentes y tiene distintas tasas, tiene distintos costos. Sin embargo, nosotros no podemos hablar de un costo para cada una de esas cosas porque sería imposible. Simplemente vamos a juntar esos distintos costos en un único costo de capital. Como proviene de varias fuentes y las fuentes cambian de importancia en importancia en función del tamaño, lo vamos a ponderar. Por eso sale el nombre costo promedio ponderado de capital, que es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Aunque yo hago los cálculos y los vamos a hacer acá como en un tablero y a veces en la calculadora para efectos explicativos, la invitación es siempre a que utilicen Excel o una herramienta más interesante para que sus cálculos intermedios no pierdan todos los decimales producto de los cálculos y de esta manera puedan llegar a un resultado final pues más acorde con la realidad de la compañía. El tema lo vamos a dividir en dos sesiones. En la primera sesión vamos a hablar de estructura de capital y vamos a hablar del costo de la deuda. Y en la segunda sesión vamos a hablar del costo del patrimonio o del costo del equity. ¿Para qué sirve el WACC o en qué momento lo vamos a usar? Para valorar a una empresa, porque es la tasa con la que se descuentan los flujos de caja futuros de la empresa, que eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a tener que tener claro este concepto primero. También sirve para atraer recursos de un banco o para atraer recursos de los inversionistas, porque finalmente es como un reflejo de cuánto renta el capital que un tercero o un inversionista deposita en nuestra empresa. Entonces es una especie de decirle, si usted pone la plata con nosotros, nosotros en promedio somos capaces de rentarle la plata a tanto valor. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces sirve para varias cosas. Los analistas financieros, o sea, casi que hay como dos grupos, los que saben calcular el costo de capital y los que no saben. Todos sabemos de qué se trata, tenemos claro el concepto, pero calcularlo no siempre es como tan inmediato o tan increíblemente fácil. Entonces hay unos que no se meten con eso y realmente no lo saben, pero los buenos analistas financieros sí lo saben y lo calculan y nosotros vamos a hacer de ese grupo. Bien, entonces el costo ponderado, promedio ponderado de capital, se llama WACC, acá están las siglas, porque es como el costo de capital promedio ponderado. Entonces de ahí vienen nuestras siglas y es el costo de los recursos usados por una empresa al operar. O sea, la empresa usa plata que captura de los bancos o captura de los inversionistas vía las utilidades o vía el capital depositado, o sea, de alguna parte la plata, la empresa obtiene la plata. Cuando decimos que la obtiene de los accionistas, recuerden que los ingresos que entran a la empresa, pues no todos quedan en la empresa, sino que se van para pagar unos costos, unos gastos, una parte financiera, para pagar unos impuestos y finalmente queda como una utilidad. Esa utilidad no es de la empresa, en la mayoría de empresas, o sea, las empresas que son sin ánimo de lucro tienen pues como otras particularidades, pero esa utilidad técnicamente es de los accionistas. ¿Y por qué sabemos? Porque esa utilidad derechita se va al patrimonio.
Otra cosa es que los accionistas digan, no, reinvertamos esa utilidad. Entonces es como si ellos nos estuvieran dando su utilidad porque técnicamente es de ellos. Entonces la plata que una compañía tiene para operar solamente puede provenir de los terceros que se la prestaron o de los accionistas que quisieron depositar su plata ahí o dejar su utilidad neta. Esa plata, pues, tiene un costo. Es decir, nosotros no podemos jugar con la plata de los bancos porque los bancos nos van a cobrar una plata, que normalmente es el interés. Y tampoco podemos jugar así en nuestra empresa con la plata de los accionistas porque esos accionistas también van a exigir como una rentabilidad por esa plata que dejaron ahí, si no, no habrían dejado ninguna plata. Entonces, para nosotros es como un costo, el costo que nos está representando esa plata, y eso es lo que vamos a calcular. ¿Cuánto nos está costando a nosotros como empresa tener esa plata en nuestro poder para ponerla a rentar en nuestro futuro? Porque ya somos lo más de buenos calculando cuánta rentabilidad podemos sacar de esa plata. Y tenemos muchos indicadores y bueno, sabemos muchas cosas. Ahora lo que queremos calcular es cuánto nos cuesta esa plata antes de ponerla a rentar. Entonces, para nosotros es un costo, pero para los dueños de la plata que nos la prestaron, o sea, los bancos o los accionistas, es una rentabilidad. Entonces tiene como dos caras de la moneda. Para la empresa que la usa es un costo, pero para el dueño de la plata, que son los que nos la prestaron, pues en realidad es una rentabilidad. ¿Cómo se calcula? Y eso es lo que vamos a ver. Cuando uno ve la fórmula del UAC, pues es una fórmula como un poquito larga, pero nosotros la vamos a ver despacito. Vamos a ver, voy a ensayar esta nueva herramienta, espero que funcione bien. A ver, primero me aseguro que no haya nadie tratando de entrar. Sí, había gente tratando de entrar. Y vamos a empezar. Están viendo mi pantalla en blanco que se llama como un tablero. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Perfecto. Entonces nosotros tenemos una fórmula contable que nos gusta un montón, que dice que los activos son igual a los pasivos más patrimonio, ¿cierto? Entonces vamos a empezar de eso. Entonces esto es pasivos más, vamos a ponerlo aquí más ampliecito, patrimonio. Una parte de estos pasivos proviene como de gente que explícitamente nos hace pagar cosas por esa plata. Por ejemplo, en los pasivos están los proveedores, pero el proveedor no es que me diga yo le cobro esa plata que usted me debe a una tasa de interés, no. Sí, pero en cambio un banco, sí. El banco sí me dice yo le doy esa plata, pero esa plata usted me la paga a cierto interés. Entonces, de estos pasivos hay un pedazo muy, muy grande que vamos a identificar como deuda. Ahorita más adelante hablamos de esa deuda. En todo caso, la deuda no son todos los pasivos. Es como lo que yo debo explícitamente con alguna tasa de interés. Entonces, de nuevo, yo sí acumulo, digamos, vacaciones de los empleados que van a los pasivos, porque las tengo que pagar en algún momento y también acumulo primas y cosas así que voy haciendo como mi propia provisión. Pero no tengo que pagar una tasa de interés explícitamente a nadie, sino que es una plata que yo estoy acumulando. Esas no hacen parte de la deuda, pero las deudas con bancos o las deudas con un señor que nos prestó una plata y entonces igual no me la prestó a una tasa de interés, esa sí hace parte de la deuda porque explícitamente yo tengo que pagar. Y en el patrimonio, pues todo lo que hay en el patrimonio es de los accionistas. Entonces acá todo el patrimonio entra como capital que a mí me prestaron. El patrimonio en inglés tiene otra manera de llamarse que es equity. Y cuando hablamos de costo de capital, normalmente usamos la palabra equity. Entonces el capital que tiene una empresa normalmente es deuda más equity. ¿Listo? Ese es el capital al que le vamos a calcular el costo. ¿Qué es la deuda? Como dijimos, es como todos esos préstamos que inicialmente hablemos de los préstamos de los bancos. Ahorita refinaremos más el concepto. Entonces, esta deuda tiene, por ejemplo, supongamos que hay una empresa que tiene una deuda con el Banco de Bogotá por el 8%. Y luego tiene otra deuda con Bancolombia por el 17%. Pero volvió a sacar otro préstamo con el Banco de Bogotá hace como
un mes apenas, como la tasa está tan bajita porque quieren capturar, entonces ese préstamo se lo dieron al 5%. Ah, pero tiene otro préstamo con un señor que hace 10 años le prestó una plata, era el tío de alguien y se la prestó al 15% y así, o sea, muchas deudas, cada una tiene su respectivo interés. Todas estas que hay acá son tasas de interés. Y esto sería la deuda 1, la deuda 2, y así nos vamos yendo hasta tener muchas deudas, digamos la deuda N. Normalmente una empresa lo que tiene es una colección de deudas, a veces muy desordenadas, porque hay empresas que no crecen de una manera como planificada, sino que van creciendo cuando la oportunidad del mercado se les presenta. Entonces suelen tener una colección de deudas nuevas, viejas, con tasas altas, tasas bajitas, con el mismo banco tienen muchas deudas. Entonces, a veces una parte como importante del ejercicio de uno como consultor en finanzas es organizarle estas deudas a las compañías, porque eso es un muñequero. Cuando esto es muy largo, eso es un enredo para pagar y bueno. Entonces uno llega y lo que intenta es como unificar, ¿no? Hágale, junte esta con esta, dígale al tal banco que le recompre deuda, o vienen bancos diciendo yo le consolido toda la deuda, entonces ya tiene solamente una deuda conmigo. Bueno, esto puede ser muy enredado o muy simple dependiendo de cómo fue el crecimiento de la compañía. Entonces, todos estos que hay acá son costos. Solo que son costos distintos, todos estos porcentajes son costos distintos. A todo eso lo vamos a llamar el costo de la deuda. Ese costo de la deuda es KD, costo de la deuda. Ahorita vemos cómo lo vamos a calcular, porque pues no es sumar o no es solamente promediar, requiere como una cosita, pero todo eso lo vamos a llamar el costo de la deuda. Y al patrimonio le vamos a llamar, después veremos cómo se calcula, el costo del equity o costo del patrimonio. Entonces, el costo de capital, técnicamente hablando, o bueno, digamos de una manera muy burda hablando, es cuánto me vale la deuda más cuánto me vale el equity. Eso es como en teoría lo que tenemos hasta el momento. Sin embargo, pensemos, hasta acá todo es como muy tranquilo, muy normal, pensemos que hay unas empresas que tienen una proporción muy grande de deuda y una proporción muy chiquita de patrimonio. Ustedes lo vieron cuando estudiaron, cuando estuvimos estudiando justamente endeudamiento, que hay unas empresas que tienen deudas gigantes y patrimonios pequeños, que son aquellas que tienen como el apalancamiento financiero muy grande, y en la clase pasada veíamos con NAFNAF que están apalancadas un montón. Mientras que hay otras empresas que tienen lo contrario, un patrimonio súper grande y casi no tienen deudas con los bancos. Entonces no podemos decir que esto puede ser una suma así plana, porque en algunas empresas pesa más el uno que el otro. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de estos costos por sus respectivos pesos, por cuánto pesa la deuda en la compañía. Entonces vamos a decir el peso de la deuda y multiplicamos acá por cuánto pesa el equity. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos como un refinamiento. El costo de capital es el costo de la deuda por lo que pesa la deuda más el costo del equity por lo que pesa el equity. Entonces vamos a hacer una cosita que nos falta a este lado izquierdo, que es súper bonita, que tiene la deuda, que no tiene el equity. Entonces para eso nos vamos a pasar por acá a un ladito. Vamos a repasar nuestros conceptos, nunca está mal, de espérenme que tengo una persona intentando entrar, ya. Vamos a repasar nuestros conceptos del estado de resultados. Entonces recordemos que esos estados de resultados, cualquier estado de resultados, voy a empezar por acá, pues como un paréntesis que estamos haciendo, empieza con unos ingresos operacionales. A eso le restamos el costo de la mercancía vendida y eso nos da una utilidad bruta. Todo esto es repaso, esto lo debemos tener siempre en la cabeza. ¿Cómo se calcula un estado de resultados? Cualquier persona puede gaguear, menos nosotros que somos analistas financieros. A esta utilidad bruta nosotros le restamos los gastos de administración, donde está la depreciación también, le restamos los gastos de ventas, y esto nos da la utilidad operativa
o lo que también llamamos utilidad antes de intereses e impuestos. Pongámosle operativa y acá pongámosle lo que es utilidad antes de intereses e impuestos. A esta utilidad operativa le restamos le sumamos los otros ingresos que tenemos. Recordemos que cuando empezamos el curso hicimos como varios ejercicios con esto y que teníamos como diferentes tipos. Por ejemplo, una empresa que hacía manufactura de camisetas tenía alquilado un local, entonces le entraba plata por ese arrendamiento no entra a los ingresos, sino que entra a otros ingresos, ya habíamos como conversado eso que estaba separadito, y le restamos los otros gastos. Dentro de esos otros gastos, lo más importante son los intereses o los gastos financieros. Entonces restamos los gastos financieros, los voy a poner muy en rojo, y eso nos da la utilidad antes de impuestos, utilidad antes de impuestos. A esto le restamos los impuestos y esto nos genera la famosísima utilidad neta. Listo. ¿Para qué hicimos todo esto? Para que observemos una cosa linda que pasa con los gastos financieros y en general con todos los gastos. Fíjense que para yo poder llegar a la utilidad antes de impuestos, tengo que hacer una serie de sumas y restas dentro de las que están los gastos financieros. Los gastos financieros restan de la utilidad antes de impuestos. Recuerden que esta utilidad antes de impuestos, estos impuestos, perdón, se calculan como una tasa impositiva que llamemos T, o sea, en nuestro país es como el 30% o 33% según el año en el que estemos, y es el 30% de esta utilidad antes de impuestos. Entonces, si esta utilidad antes de impuestos está acá, es muy chiquita, mis impuestos son más chiquitos, ¿cierto? Eso es lo que pasa, porque es el 30% de lo que hay acá. Si esta utilidad antes de impuestos fue muy grande, pues los impuestos que yo pago son muy grandes. Entonces, ¿por qué estamos trayendo a colación eso? Porque para algunas empresas es interesante tener una utilidad antes de impuestos chiquita para pagar poquitos impuestos. Esto no es ni evadir ni nada, sino que simplemente en el cálculo de los impuestos, si la base es pequeña, pues los impuestos van a ser pequeños. ¿Y cómo hacen las empresas para tener una utilidad antes de impuestos pequeña? Ya viene toda la estrategia tributaria. Lo usual es registrar, por ejemplo, gastos que sean muy altos, o sea, como los gastos son los que restan finalmente de todo esto, las empresas intentan utilizar, registrar gastos que sean muy altos. Entonces, por ejemplo, registran una depreciación calculada con diferentes métodos que ustedes vieron en contabilidad y hay unas que permiten que los primeros años la depreciación sea muy alta, los primeros años de compra del bien, la depreciación sea muy alta, entonces estos gastos administrativos se ven como muy grandes. Y cuando son muy grandes estos gastos administrativos, la utilidad antes de impuestos baja y pago poquitos impuestos. Entonces, por eso es que decíamos en algunas clases que la DIAN y la ley está muy pendiente de usted cómo está calculando esta depreciación y no es como usted quiera ni en el plazo que usted quiera, sino lo que la ley le permite, porque todos sabemos y que el efecto de la depreciación es restar, hacer que yo pague menos impuestos y eso está muy bien y muchas veces quedan como beneficios para que las empresas se actualicen tecnológicamente o compren paneles solares o bueno, hagan como algún tipo de inversiones. Esos beneficios que otorga la ley es vía depreciación para pagar menos impuestos, ¿cierto? Las empresas lo saben. Pero otra manera de pagar bajos impuestos es, digamos, con los gastos financieros. Entonces, cuando los gastos financieros son muy, muy altos, por alguna razón, los impuestos son pequeños, porque como estábamos diciendo, si esto es muy alto, los gastos financieros, la utilidad de impuestos baja y los impuestos terminan siendo pequeños. Entonces eso me favorece la utilidad neta, porque pago poquitos impuestos. Si esto no pasa con lo de los accionistas, eso solamente pasa con los gastos financieros, de donde proviene la deuda. O sea, ellos provienen, perdón, de la deuda. Con la plata de los accionistas, si el accionista me dio más o menos plata, si aportó a capital, si yo no sé qué, eso no se ve por acá porque los accionistas, la plata de los accionistas no tiene ese efecto de ayudarme a pagar menos impuestos. Mientras que la plata de los bancos sí me ayuda a pagar menos impuestos. Entonces, cuando estamos acá,
En este cálculo del costo de capital, que estamos por acá, la deuda de los bancos tiene una cosa buena que la de los accionistas no tiene, y es que me ayuda a pagar menos impuestos. Eso que estamos hablando se llama el escudo fiscal. El escudo fiscal que ejerce la deuda sobre los impuestos, o el escudo fiscal que ejerce la depreciación, o el escudo fiscal que ejerce cualquier gasto del que estemos hablando acá que me ayuda a pagar menos impuestos. Entonces, en el costo del capital yo tengo que reflejar esa partecita chévere que tiene la deuda, que me hace pagar menos impuestos. Y la manera de reflejar eso es que el costo de la deuda yo lo voy a disminuir un poquito. Es decir, no es este así derecho, plano que tenemos acá, sino que yo lo voy a disminuir, lo voy a multiplicar, hagámoslo en rojito, lo voy a multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos. Esto sí me quedó como bonito, sí. 1 menos la tasa de impuestos. Y si la tasa de impuestos es del 30%, pues entonces yo lo estaría multiplicando por el 70%. Acá en el costo del equity no hago eso, porque el equity no me ayuda a pagar menos impuestos. Entonces esta partecita de acá se llama el escudo fiscal de la deuda. ¿Listo? Hecho así como está, el costo de capital de una empresa, ¿cómo lo vamos a calcular? Y esta sí sería la formulita ya completa. Lo vamos a calcular como el costo de la deuda multiplicado por el peso de la deuda multiplicado por el escudo fiscal de la deuda más el costo del equity multiplicado por el peso del equity sin escudo fiscal del equity porque el equity no me arroja escudos fiscales. ¿Listo? O sea, no me ayuda a pagar menos impuestos. Y esta sería la ecuación del costo de capital, esta que tenemos acá. Este es el modelo WACC, o cuando le dicen, venga, calcule por favor el WACC de esta empresa, que también pues lo escuchamos con muchísima frecuencia. El WACC es esto mismo y se calcula así. Entonces, cada vez que nos digan cómo se, así como todo esto que hay acá, cómo se calcula el WACC de una compañía o cómo se calcula el costo de capital o cuál es el WACC de esa compañía, lo que nos están pidiendo, lo que tenemos que hacer es usar esta ecuación. Y cuando uno la ve así como buenas a primeras, es que enredo de ecuación, pero recuerden que no. Recuerden que por un lado está la deuda, en el lado izquierdo, y en el lado derecho está el equity o el patrimonio. Lo que tenemos acá es el costo de la deuda por lo que pesa la deuda, y esto es el costo del equity por lo que pesa el equity. Y acá tenemos reflejado el escudo fiscal que me está haciendo la deuda, que no me lo está haciendo el equity. Y ya, esa es toda la ecuación. Listo. Entonces, vamos a empezar con, por partecitas. Vamos a empezar como por las más facilitas y luego vamos a ir con las que son un poquito, requieren más trabajo. Lo primero es estas partecitas de los W. Esos pesos los tenemos que aprender a calcular nosotros y esos pesos se llaman estructura de capital de la compañía. Entonces vamos a abrir como un apartado que es estructura de capital. De esa estructura de capital nos va a salir el WD y el WE. Entonces lo primero que vamos a calcular son estos de acá y estos de acá. ¿Qué es la estructura de capital de la compañía? Es una cosa que tenemos ya, hemos hablado 1000 veces, pero no le hayamos puesto nombre, lo vimos en endeudamiento, y es que la compañía tiene sus activos, responden a los pasivos y los patrimonios. Los pasivos son un cierto porcentaje y el patrimonio son otro porcentaje. Esa es la estructura de capital. Entonces acá tenemos como un 100% de activos de la compañía. Estos son los activos y lo que sabemos es que un pedazo de ellos son pasivos. Supongamos que para una compañía es así, los pasivos, y para otra y el otro pedazo de eso es patrimonio, porque los activos son siempre igual a pasivo más patrimonio. Entonces acá está el patrimonio. Y supongamos que el patrimonio pesa un 40% para la compañía y los pasivos pesan un 60%. La suma de estos dos me tiene que dar 100 porque el 100% tiene que ser los activos, o sea, pasivo más patrimonio me tiene que dar los activos. Entonces esto tiene que sumarme 100.
Pasivos que hay acá, todo completico, es lo que llamaríamos el peso de la deuda y este sería el peso del patrimonio. ¿Listo? Entonces este sería muy fácil de calcular. A ver, pongamos este como más bonito. Esto es un 40%, que sería el peso del patrimonio y es súper fácil de calcular. En las diapositivas tenemos algún ejercicio. El capital total de una compañía o de una empresa se compone de 20 millones de recursos de terceros y 30 millones de patrimonio. Y nos preguntan cuál es la estructura de capital, es decir, cuáles son los Ws. Vamos a sacar un Excel. Dice, el capital total de una empresa se compone de 20 millones de recursos de terceros. Entonces acá tenemos recursos de terceros. Nos dice 20 millones y el patrimonio son 30 millones. Y nos preguntan cuál es la estructura de capital, es decir, cuáles son los W. El que encontramos acá sería el W de los terceros o el de la deuda. Y el que encontremos acá va a ser el del equity. Entonces es súper fácil porque si estas son las fuentes de capital, el capital total va a ser la suma de estos. Pues el capital de la compañía son en total 50. Este sería el capital total. Y estos 50 se reparten 20 para los terceros, o sea que yo puedo calcular cuál es el peso del capital de los terceros, que sería estos 20, cuántos son en 50, y lo que encuentro es el 40%. Y este patrimonio que son 30, ¿cuánto sería dentro del total? 30 dividido 50. Y me da pues el otro que me hace falta, el otro 60%. Entonces acá acabo de encontrar fácilmente cuál es el peso de la deuda y cuál es el peso del equity. Listo, esto no tiene ninguna manera, entonces ninguna cosa difícil. Entonces lo que acabamos de encontrar acá es la estructura de capital de esa compañía y ese es como el lenguaje que usamos usualmente. Si yo le pregunto a otro analista financiero cuál es la estructura de capital de esa compañía, él me va a decir 30, 70. Y yo sé que ese primer 30 se refiere a la deuda y que ese 70 se refiere al equity, porque siempre van como en ese orden. Acá en las diapositivas, de hecho, tenemos pues como varios ejemplos. Por ejemplo, esta compañía tiene una estructura de capital 50-50, es decir, el 50% hace parte de la deuda y el 50 otro por ciento es el equity. Alguna compañía puede tener un 30-70, un 30% es deuda y un 70% es equity. Otra compañía podría tener 40-60, o sea, una estructura 40-60 sería 40% deuda, 60% equity, o cualquiera de las variaciones infinitas que podamos encontrar ahí. Normalmente eso no se da pues como con unos porcentajes muy exactos cuando uno está hablando, uno se aproxima, entonces podremos decir 35-65 o sea, valores como más aproximados, sin los decimales pues exactos. Y dependen de cada compañía. Listo, entonces con eso ya podemos calcular los W, que son estos pedacitos de ahí, y lo hacemos vía estructura de capital. ¿Alguien tiene alguna duda de la estructura de capital? ¿De cómo lo calculamos? En las compañías, usualmente, pues uno puede tener los datos así como este pedacito es deuda o este pedacito es terceros, pero los puede tener de distintas formas. Por ejemplo, lo puede tener vía activos y pasivos. Entonces, los activos de una compañía suman, o la compañía tiene un total de activos de, voy a inventar, 1.500 millones. Y el pasivo suma, pongámosle, 200 millones. ¿Cuál es la estructura de capital? Sería una misma pregunta. Entonces acá 1.500 se componen así, 1.300. Pues es como la única opción. Nos están dando este 1.500 y nos están dando este 200. Entonces nosotros completamos lo que nos falta acá para llegar a 1.500, que serían 1.300. Entonces para encontrar el costo el peso de la deuda sería 200 entre los 1.500 y el peso del equity sería 1.300 sobre los 1.500. Entonces, es posible que nos den
estas dos, como acabamos de hacer el ejercicio, o sea, los activos y el pasivo, o que nos den activos y patrimonio, o que nos den solamente estos dos, que fue el primer ejercicio que hicimos, pero lo importante cuando tengamos la información es que sepamos identificar cuál de estas tres nos están dando. En este caso teníamos, era esta y esta, entonces no tendría sentido sumar 1.500 más 200, porque estaríamos suponiendo que estos 1.500 fueron como el equity y que estos 200 fueron el pasivo. Y no, este no era el equity, este era activo. Listo, entonces tendríamos que haberlo hecho como de esta manera, calcular nosotros mismos cuánto es el equity y haber hecho este cálculo así. Cuando lo hacemos así, este sí nos queda tal vez 13,8. Ah, no, 13,3. Y esto nos va a quedar, bueno, la resta, 66,7. Entonces la estructura de esta empresa sería en realidad así, 13,8 y 86,7, que pues uno así la escribimos y así la vamos a escribir en el quiz, y cuando estemos haciendo nuestros cálculos en una evaluación financiera completica, pues la vamos a dar así con decimales. Pero si alguien viene y nos pregunta cuál es la estructura de capital de esa empresa, decimos 15,85, pues, o sea, como para redondear, porque a nadie le interesan esos decimales así tan grandes. Listo, entonces con esto, chulito para la estructura de capital, ya la tenemos dominada, sabemos cómo se calcula y lo hacemos así. ¿Qué vamos a ver en este pedacito que nos queda de clase? Vamos a ver el costo de la deuda, ¿listo? Y vamos a hacer un ejercicio incluyéndole el escudo fiscal. En la próxima clase, porque son dos clases de costo de capital, vamos a ver cómo calcular este de acá. Pero eso será en la próxima clase. Entonces, por lo pronto, vamos a calcular o vamos a hablar de la deuda. Bien, de la deuda vamos a analizar los conceptos y cómo se calcula. Lo primero es que el patrimonio tiene muchas fuentes, ya habíamos dicho. Perdón, los pasivos tienen muchas fuentes. Unas de esas fuentes no generan intereses explícitos y otras sí generan intereses. Entonces, esos son no generan intereses y esas no las vamos a considerar, pero hablemos de ellas. Intereses explícitos. ¿Cuáles vienen acá en estas que no generan intereses explícitos? Viene, por ejemplo, los proveedores. El proveedor me dice, yo le entrego la mercancía y usted págueme en 3 meses, o en 2 meses, o en un mes. Pero el proveedor no me está diciendo ni me está cobrando unos intereses que yo tenga que pagarle, pues como intereses pagados al proveedor. Eso no existe. Entonces, los proveedores no generan intereses explícitos. ¿Por qué decimos explícitos? Porque es posible pues que el proveedor, cuando sepa que yo me lo voy a demorar 3 meses y que yo suelo demorarme 3 meses, él me suba un poquito el valor de la mercancía. Y ahí como que implícitamente van los intereses, pero otra cosa, no son intereses explícitos. Tampoco, por ejemplo, todas las prestaciones sociales que yo me estoy ahorrando, que estoy haciendo la provisión para pagarlas después, como lo que decíamos ahora, primas que yo estoy haciendo la provisión para pagar, o vacaciones, o primas extraordinarias, o sea, todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales tampoco me genera intereses explícitos. Prestaciones sociales. Tampoco me genera intereses explícitos el impuesto. Yo suelo hacer como empresa una provisión para pagar el impuesto a la renta. Entonces, eso tampoco me genera intereses. Tampoco me generan intereses cosas asociadas con préstamos que por alguna razón no tienen ningún tipo de interés. Entonces, bueno, lo que yo vaya considerando acá que no tiene intereses, va acá. Pero hay unos que sí generan intereses explícitos, generan intereses, que son principalmente dos tipos. Uno es las deudas con bancos. Esos son los que tienen casi todas las compañías. Entonces, que sí me generen intereses, las deudas con los bancos, que yo sé claramente cuando adquiero una deuda con un banco, de qué monto es la deuda,
cuál es el interés que me genera y cuál es el plazo. Y del interés sé varias cositas, que el pagadero, que si lo tengo que pagar mensual, que si anticipado, que vencido, que yo no sé qué, pero pues todo hace parte del interés. Entonces yo de una deuda tengo claridad en cuánto es la deuda, cómo es el interés y cuánto es el interés y a qué plazo es. Entonces eso con cada una de las deudas, si es con un banco o si es con un tercero, entonces acá vamos a poner deudas con bancos o deudas con terceros. Porque también puede ser lo que hemos hablado, el tío del dueño le prestó una plata y le estamos pagando muy barato, al 1% anual, una cosa ridículamente barata, pero le estamos pagando. Entonces él no es un banco ni nada, sino que es un tercero y como tercero también me genera un interés explícito y yo lo tengo que considerar como deuda que sí genera interés. También puede ser que me generen intereses deudas de otras empresas, o sea, otra empresa que puede ser la filial o la casa matriz o otra empresa amiga del mismo grupo empresarial o simplemente otra empresa muy cercana porque suele ser, trabajamos en conjunto, somos parte de la misma cadena productiva o en fin, me suele prestar plata o me prestó plata como si fuera un banco, pero ellos no son bancos, igual es una plata que me genera intereses, entonces esa deuda que yo tengo con ellos pues actuaría como un tercero, no persona natural, sino persona jurídica a la que le debo plata con intereses, entonces yo la asumo acá. Y el segundo tipo de deudas que sí generan intereses son los bonos. De esto hemos hablado poco, pero lo que tenemos para decir que nos interesa en este tema es que los bonos es una de las maneras como las empresas capturan dinero de los terceros que no es vía préstamos, sino de esta otra vía, que son vía bonos. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas dicen, tengo un papel, porque eso es un bono, es un papel. Un papel que vale 100 millones de pesos, o 10, digamos 10 millones de pesos. Alguien que me compre este papel, entonces, y yo le devuelvo esos 10 millones de pesos en un año y no le devuelvo 10, sino que le devuelvo 11. Listo, estoy inventando. Entonces, ahí lo que tenemos es una manera, entonces yo como persona natural o dependiendo de para quién se ofrezcan los bonos, pues la empresa puede poner como sus propias condiciones, voy y compro el papel, significa pues que entrego los 10 millones de pesos, ellos me dan un papelito y al cabo de un año yo vuelvo con ese papelito, entrego el papel y ellos me entregan 11 millones de pesos. Esa es como la figura del bono. En ese año no me hicieron pagos semestrales, ni pagos mensuales, ni que me pasara una plata, no. Es una inversión hoy y en un tiempo N yo obtengo mi inversión con una cierta rentabilidad. Entonces ese bono, mientras yo hice eso, yo como persona fui y compré ese bono, yo no me convierto en accionista de la empresa, nada de eso. O sea, yo soy simplemente una persona que prácticamente les presté plata, pero no entra como una deuda con terceros por la forma, la figura especial esta que tiene, que es como un papel, que apenas me devuelven el capital con los intereses de una, o sea, no es que me vayan entregando intereses de a poquito como si pasa con los bancos, que yo como empresa de a poquito le estoy pagando intereses y capital hasta que ya voy alcanzando. Con un bono no, yo como empresa no le estoy pagando constantemente interés y capital al que me compro el bono, sino que al finalizar el plazo de ese bono, yo le entrego todo, o sea, capital con intereses. Entonces ahí en esa figura del bono, que es un poquito distinta a los bancos, sí hay una tasa, que es la tasa de emisión de ese bono, porque entonces la empresa dice, este bono vale 10 millones de pesos, lo devuelvo con 11 millones de pesos, o sea que hay una tasa de emisión que es del 10%, ahí bien directa, y ya, ¿y quién me lo quiere comprar? Entonces, puede ser que lo abra para personas naturales, entonces yo como persona natural voy y compro bonos de las empresas que abrieron. Puede ser que lo abran solo para personas jurídicas, entonces otras empresas son las únicas que pueden acceder a esos bonos. Y bueno, ya internamente la empresa con sus gerentes financieros, con sus analistas financieros y con su estrategia financiera, determina cuál de estas dos es la mejor manera de endeudarse y también quién puede hacerlo, porque no todas las empresas pueden salir a emitir bonos, requieren cumplir ciertas características. ¿Listo? Entonces los bonos son otro tipo de deudas que sí generan intereses.
¿Qué es lo que hemos dicho? Que estas de acá no las vamos a considerar para nuestro cálculo del costo del capital porque no hay como un costo explícito. Pero estas dos de acá sí que las vamos a considerar en nuestro cálculo, ambas. ¿Qué nos interesa entonces de la deuda? Primero, identificar de todos los pasivos que tiene la compañía, cuáles son de estos dos tipos y cuáles no, para sacarlos del análisis. Entonces, listo, los tenemos identificados, ya conocimos bien las cuentas, sabemos cuáles son todas estas. ¿Qué nos interesa identificar de cada una de estas dos fuentes de deuda? Lo primero que nos interesa, el valor. Entonces, ¿cuál es el valor de las deudas que tenemos con los bancos o con los terceros? Es el valor en libros. ¿Qué significa? Supongamos que la deuda fue con un banco en particular fue por 100 millones, pero yo ya he pagado 80. O sea, entre todo lo que yo iba pagando pues mes a mes, yo ya no le debo al banco 100, sino que le debo solamente 80. Si en ese momento yo voy a calcular el costo del capital de la compañía o el WACC, a mí lo que me va a importar es el valor que esa deuda tiene en los libros, o sea, el 80, no el 100. El 100, eso fue hace 3 años o hace un año y allá en ese momento el valor de la deuda era 100, pero el valor en libros que hay en este momento, o sea, lo que yo en realidad le debo al banco son 80. Entonces, a mí me interesa es el valor en libros, lo que a hoy le debo al banco, no el valor original de la deuda, no. Lo que a hoy que estoy haciendo el cálculo del WACC le debo al banco y eso se registra en el valor en libros que tiene la deuda. ¿Listo? Entonces, el valor en libros, acá les voy a poner la notica, no el valor original de la deuda, que es uno de los errores más comunes. A menos pues que la deuda usted la haya sacado hoy. Entonces el valor en libros coincide con el valor original, pero eso es un caso pues puntual. Si estamos hablando de los bonos, ¿qué valor vamos a considerar en el bono? En el bono es el valor del bono, o sea, no hay como mucho que pensar. El bono era por 10 millones y yo le devuelvo 11, yo como empresa. El valor que a mí me interesa es el de los 10 millones. Listo, entonces no es el valor pues que yo le voy a devolver al que me compró el bono, sino el valor de venta del bono. Entonces se llama el valor de emisión en realidad, emisión. Listo. El segundo aspecto, entonces esto es como para saber el valor de las deudas y de dónde me lo voy a sacar. El segundo aspecto que me interesa es el costo de cada una de esas deudas. Entonces, bueno, de acá arriba nada, porque dijimos que estos no me interesan. De los bancos, ¿cuál es el costo de la deuda? Cada una de las tasas de interés que yo tengo. Entonces, yo tengo una interés del 8%, como estamos viendo ahorita, del 5%, por allá tengo una del 17%. O sea, todas estas son costos de la deuda distintos y son tasas de interés. Entonces, eso es lo que me interesa para saber qué tasa de interés. Y estas tasas de interés, mucho cuidado, que acá es fundamental, todas tienen que estar en términos efectivos anuales. Recuerden que las tasas de interés tienen muchas maneras de venir presentadas según el banco, según el momento histórico, según muchas cosas, ellas se presentan de maneras distintas. Puede ser una tasa mensual, una tasa trimestral, una tasa anual. O sea, los bancos las presentan anticipadas, vencidas. Hay muchas formas. En matemáticas financieras, ustedes vieron que hay distintas maneras como de hacer las conversiones de esas tasas de interés. La manera estándar en la que se debería presentar una tasa de interés o en la manera en la que usted debería comparar una tasa con otra es el tipo efectivo anual. Y hay maneras de pasar las tasas que estén mensuales vencidas o bimensuales vencidas o trimestre anticipado a efectivo anual. Para poder decir que vamos a calcular el costo de la deuda, que es esto acá arriba, todas las tasas tienen que estar en efectivo anual. Eso es muy importante. Nada de que acá vamos a tener que esta, por ejemplo, era mes vencido y esta efectiva anual y esta era trimestre anticipado y con ellas vamos a hacer el cálculo del WACC. No,
todas tienen que estar primero en efectivo anual. Entonces ahí ustedes van a ser muy juiciosos y repasar en matemáticas financieras cómo pasar las tasas efectivas anuales. Ahorita igual hacemos un ejercicio chiquitico. Y si hablamos del bono, ¿cuál es el costo del bono? Entonces acá tenemos dos posibilidades. Una, que sea la tasa original del bono, como el caso que estábamos viendo. Yo entrego o cómprenme por favor un bonito de 10 millones de pesos que yo le devuelvo 11 al cabo de un año. Entonces ahí lo que pasó fue que la tasa fue del 10%. Esa tasa se llama la tasa de emisión y esa la fija la compañía desde el momento en el que sacó el bono. Yo he puesto el ejemplo siempre como con una tasa, con un bono a un año, pero los bonos pueden ser a 2 años, a 3, a 5, a 10. El gobierno creo que en Colombia saca los bonos porque el gobierno usa bonos para financiarse, entonces como persona natural puede ir a comprar esos bonos. Los del gobierno creo que son a 10 años. Tiene también a 5, pero los estándares son a 10 años. Entonces, si yo lo que tengo es comprarme un bonito de 10 millones que yo al cabo de 10 años le devuelvo 11, pues yo tengo que calcular cuál es la tasa efectiva anual de ese bono antes de ponerla acá. Entonces, esto es una tasa también que tiene que ser efectiva anual, la tasa de emisión del bono. Esa es una manera, pero tenemos otra posibilidad. Resulta que esos bonos son bastante interesantes en el mercado. Entonces puede ser que yo compré el bono, yo fui una de las que compró el bono a 10 millones de pesos y tengo ese papelito en mi mano. Pero si la empresa le empieza a ir muy bien o si todos los mercados se empiezan a deteriorar, pero el de esa empresa no, esos bonos se van como valorizando en el mercado. Entonces yo los puedo revender y ahí es donde empieza como todo el juego de la especulación financiera, que puede ser con acciones, pero también con bonos. Entonces yo los revendo porque veo que eso se está como moviendo mucho y los revendo y ya digo otra cosa. Ya digo, por ejemplo, no, yo cómpremelo que yo le voy a devolver no 10, no 11, sino que le voy a devolver 12 o le voy a devolver 10 apenas o le voy a devolver, o sea, ya empiezo a jugar, a especular con él y esa tasa de emisión cuando pasa de mano en mano, en medio de esa especulación, se va como tergiversando o va cambiando. Entonces, esto se llama el yield o la tasa de mercado. Esta no la fija la empresa. Esta se va dando sola por el mercado, también tiene que estar efectiva anual. O sea, cuando uno va ahí como empresa y mira cómo se está moviendo su bono, se da cuenta que el bono de emisión, la tasa de emisión, por ejemplo, era el 10% y el yield está siendo del 12%. Esto no lo fijó la compañía, esto simplemente pasó por condiciones económicas, por lo que le pasó al país, porque llegó la peste, porque se fue la peste, porque subió el dólar, porque bajó el oro, o sea, por un montón de cosas, el yield va siendo distinto. Entonces, la primerita, que es la tasa de emisión, la controla la compañía, pero esta, que es como la tasa de la reventa, o sea, cuando ese bono se vende y pasa de mano en mano, pues porque eso es un papel y puede cambiar de dueño constantemente, pues esta se va formando sola. ¿Cuál de las dos usar? Depende del analista. A algunos analistas les gusta la tasa de emisión, a otros les gusta el yield. Entonces ahí no hay como ningún criterio. También depende mucho de la compañía, o sea, sí, y de lo que en ese momento queramos mostrar. Si queremos mostrar un WACC muy alto, pues vamos a coger de estas dos la más alta. Si queremos mostrar un WACC bajito por alguna razón, pues lo que queremos coger es de esas dos la más bajita. Si la deuda en bonos es muy grande para la compañía, pues tal vez queramos coger la tasa, el yield. O bueno, depende de la compañía. ¿Listo? Entonces cualquiera de estas dos, en todo caso, una sola. Listo. Entonces, estas son las maneras de calcular tanto el valor de mi deuda como el costo de la deuda. Y con todas ellas vamos a calcular el KD. En últimas, todo esto es para calcular el costo de la deuda. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer en Excel. Vamos a coger un caso muy básico, que es este de acá sin bonos. Entonces, en este caso, una empresa tiene las siguientes deudas. Con el Banco de Bogotá
tiene una deuda de $40.000, o sea, en este momento la deuda es de $40.000, no sabemos cuál fue su valor original, pero hoy le debemos al Banco de Bogotá $40.000 a una tasa del 15% efectiva anual. Esta es hasta efectiva anual. Déjenme, yo le doy entrada a alguien. ¿Sí? También con ese mismo banco tiene una deuda, otra distinta, que seguramente adquirió en otro momento de la historia, de $120.000 adquirida a una tasa del 10% anual. Y con otro banco, que es el Banco Agrario, tiene una deuda de $60.000, o sea, a hoy la deuda vale $60.000 a una tasa del 18% efectivo anual. ¿Cuándo fueron adquiridas estas deudas? No lo sé y no me interesa para este cálculo. ¿Cuál fue el valor original de estas deudas? No lo sé y tampoco me interesa para este cálculo. A mí lo que me interesa es a hoy cuánto le debemos a cada uno de esos bancos o en cada uno de esos créditos. Fíjense que acá incluso tenemos solo 2 bancos y 3 créditos. Entonces vamos a calcular el KD para ese caso. Me voy a ir para Excel y voy a poner acá cada una de las deudas. Entonces la deuda 1, esta es la del Banco de Bogotá. Entonces 1 con Banco de Bogotá. Acá ponemos el valor, ¿cuál es el valor de esa deuda? Son 40.000 y $40.000. Este de acá. Pongámoslo en USD para que no se nos olvide. Y acá la tasa. La tasa de ese crédito fue del 15% efectivo anual. Esta tasa, recordemos, tiene que estar efectiva anual y fue el 15%. Listo. Segunda deuda que me interesa, también con el Banco de Bogotá. Entonces, esta es con el Banco de Bogotá. ¿Qué valor tiene esa deuda? $120.000, este que hay acá. 120.000, 1, 2, 3. Y esa fue a una tasa del 10% efectiva anual. La tercera deuda es con el Banco Agrario. El valor es de 60.000 y la tasa es del 18% efectivo anual. Listo. Esta es la información que me interesa a mí de toda la parte que tiene que ver con los terceros. Estamos haciendo un cálculo de la deuda con terceros sin tener en cuenta los bonos. Muchas empresas no tienen bonos, entonces este puede ser un caso bastante estándar. Si tuviéramos acá 50 créditos, tendríamos que tener 50 líneas de estas. Es decir, tenemos una rayita o una fila por cada crédito que tiene la compañía, ni siquiera por cada banco. Porque acá hay, por ejemplo, el Banco de Bogotá 2 veces y tenemos 2 rayas, no solamente una, a pesar de que es el mismo banco, es por crédito. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el costo de la deuda? La manera burda de hacerlo sería sacar un promedio. Promedio 14%. Estaríamos diciendo que el costo de la deuda es el promedio de las tasas de interés, que es el 14%. Listo, 14, sí, planito. Pero lo vamos a hacer más refinadito. ¿Por qué? Porque es que este 14% es un poquito mentiroso, porque sacó un promedio derecho y observen que, por ejemplo, la deuda con Banco de Bogotá, que es del 10, pesa mucho. O sea, es una deuda de un gran valor respecto a las otras dos, de 120.000 respecto a las otras dos que son de 40 y 60.000. Entonces, este 10 debería tener como un peso más grande en este cálculo y no pesar lo mismo que pesa este 15 o que pesa este 18, porque viene de una deuda que es mucho más importante para la compañía que las otras dos. Entonces, lo que vamos a hacer es refinar este valor. Para poderlo refinar, vamos a considerar como el peso que tiene cada una de esas deudas. Ahora estarán notando que este método que estamos viendo, que es el costo de capital promedio ponderado, lo que hace todo el tiempo es promediar y ponderar. O sea, sacar pesos, ponderar es ponerle pesos a las cosas. Entonces le pone pesos a todo. En esta parte le estamos poniendo pesos a cada una de las deudas. Entonces, lo mismo. ¿Cómo sabemos cuánto pesa esta deuda dentro del total de deudas de la compañía? Tenemos que sumar el total de la deuda. O sea, en total esta compañía debe $220.000 a diferentes bancos en diferentes créditos.
Y esta primera deuda pesa 40.000 de 220.000. Pesa un 18.2%. Esta segunda deuda pesa 120.000 dividido 220.000. Pesa un 54.5%. Y esta tercera deuda pesa 60.000 de 220.000. Pesa un 27%. Entonces, efectivamente, cuando miramos los pesos, lo primero es que la suma de estos pesos me tiene que dar 100, porque si no, me equivoqué en alguna parte, entonces sí me da 100. El 54% de la deuda es de esta del Banco de Bogotá, esta que tiene una tasa del 10%. El 27% de la deuda es con el Banco Agrario, esta deuda de acá que tiene una tasa del 18%. Y el otro 18% de la deuda es con el Banco de Bogotá, esta deuda de acá que tiene una tasa del 15%. Entonces este 14 no va a ser ese 14 así plano que yo saqué burdo como un promedio de esa tasa, sino que voy a decir que va a ser este 15% multiplicado por el peso de esa deuda, más la tasa del segundo crédito multiplicado por el peso de esa deuda, más la tasa del tercer crédito multiplicado por el peso de esa deuda. Enter. Entonces, en realidad, era 13,1. No era tanto, no era 14, era un poquito menos. En Excel hay otra manera de hacerlo que es suma producto. Hagámoslo acá, pero es la misma cosa, suma producto. Que usted le está diciendo como, vea, yo todos estos de acá los voy a multiplicar por todos estos de acá al frente. Listo. Cierra y le da lo mismo. Cualquiera de las dos está bien. Si son muchos, o sea, si fueran 50 líneas, pues hacer esto para 50 veces es un enredo grandecito. Entonces, mejor es hacer el suma producto, que es muy fácil de calcular. Volvámoslo a hacer acá para que no se nos olvide. Esto de la función de suma producto. Abre paréntesis, le dice, yo quiero multiplicar todo esto, lo selecciona todo, coma o punto y coma, según el computador que usted tenga, y lo quiero multiplicar por los pesos. No tiene que ponerle por ni nada de eso, es solamente separar por coma las cosas que usted quiere multiplicar. Entonces, como todo el vector de las D por todo el vector de la E, o toda la columna de la D por toda la columna E. Cierra y le da Enter. Acabamos de calcular justamente como toda esta partecita de acá, suponiendo que la empresa no tiene bonos. Acabamos de incluir como todo esto, o sea, ya con todo esto hicimos el KD. Yo se las puse un poquito fácil porque todas ya estaban en efectivo anual. Todas están en efectivo anual. Entonces, bueno, sí, cuando usted la tiene en efectivo anual, entonces el procedimiento que hace es este de acá. Tiene en cuenta el valor de la deuda para calcular los pesos. Entonces, por eso es importante el valor, porque según el valor en libros de las deudas, yo le doy un peso al 8%, un peso al 5%, un peso al 17%, o sea, pues le doy dando como su respectivo peso. Supongamos que por alguna razón esta tasa, esta de acá, no me la hubieran dado efectiva anual, sino que fuera como una tasa del 1,5%, pero fuera mes vencido. Entonces, esta sí está efectiva anual, esta está efectiva anual, pero esta está mes vencido, ¿listo? Entonces, así, si fuera mes vencido, usted no puede ser pues tan olímpico de poner este 1% acá. Y decir, ahí a mí se me olvidó que eso era mes vencido, yo lo puse como si fuera efectivo anual porque esto se le va a dañar. Fíjense que antes nos daba 13 y ya nos está dando 10,6, ¿cierto? Es porque acá la tasa no es efectiva anual. Entonces, lo que tenemos es, hay que pasar. Entonces, ¿cómo pasar? Es la pregunta que vamos a responder. Una tasa, mes vencido, a efectivo anual. ¿Acuerdan más o menos esto cómo se hace? Es casi que la formulita, o bueno, es casi que el concepto estrella de tasas de interés. Cuando uno ve como todo un mes de matemáticas financieras viendo puras tasas de interés,
hay varias ecuaciones, pero hay una en particular que es esta, que es como la más importante, porque todos sabemos que en la cotidianidad nos toca pasar constantemente tasas de un lado para otro, de mes vencidos a efectivas, de efectivas a mes vencido, a semestre vencido, a trimestre anticipado, lo que sea, pero pues hay una en particular que nos ayuda como con eso. Entonces, empecemos. Tasa del 1.5 mes vencido, si la pasamos a efectiva anual, la efectiva anual tiene que quedar más grande, porque sería como la tasa de todo el año, no puede quedar más pequeña. Entonces, una manera, digamos, intuitiva de hacerlo es multiplicarlo por 12. Entonces, uno tiene el 1.5%, yo voy a ponerla acá como mes vencida, y acá la efectiva anual. Entonces, uno dice, multipliquemos esto por 12, ¿cierto? Y me queda el 18. Esa es como la manera intuitiva. Esa es la que hace, por ejemplo, una persona que no tiene formación en finanzas, o sea, una persona que no pasó por la universidad o que pasó en otras carreras y cuando va a pedir un crédito, este es el tipo de cálculos que hace. Es un cálculo, es aproximado, no es que esté pues mal, no, ya condenados todos al infierno y perdimos toda la plata, no, es aproximado y es como un calculito chambón, por así decirlo, pero no es correcto. Cuando uno ya sabe un poquito más de finanzas, de matemáticas financieras y se da cuenta que lo que pasa con esta tasa es que ella se va como recapitalizando en el tiempo, recordamos que nosotros los financieros no multiplicamos así derecho, como multiplicado por 12 y ya, sino que tenemos una ecuación que nos dice que la tasa efectiva anual es 1 más la tasa mes vencido elevado a la 12 menos 1. Y si no, échenle un ojito, un repasito a su clase de matemáticas financieras. Entonces, vamos a hacer esto. La efectiva anual para nosotros entonces sería 1 más 1.5% elevado a la 12 y a esto le restamos 1. Es nuestra manera elegante como financieros de multiplicar las cosas, porque no las podríamos multiplicar así simples como son, porque las matemáticas financieras no son así lineales y simples. Ay, ya. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer, este cálculo en realidad es 1 más la tasa mes vencido elevado a la 12 menos 1. Esta tasa en realidad es del 19%. Entonces, esta es como el aproximado, el que haría alguien que no supiera nada de finanzas, pero esta es la que en realidad es, esta amarillita. Esta es la de verdad. Entonces, repasemos, es 1 más la tasa mes vencido elevado a la 12 menos 1. ¿Por qué la tenemos así? Porque esas tasas son compuestas, es decir, el 1.5% del primer mes me entra como a sumar para el 1.5% del segundo mes, que a su vez me entra a sumar para el 1.5% del tercer mes y lo voy como componiendo. Y esta es la manera de reflejar esa composición, o sea, como que ellas se van acumulando internamente, entonces es un poquito más alta, es este 19,6. Entonces en su cálculo usted no puede poner el 1.5% mes vencido, sino el 19,6, o sea, pone exactamente este que hay acá. Y ya pues estamos seguros que esta le quedó efectiva anual, que esta le quedó efectiva anual, que esta también está efectiva anual y cuando las 3 o las 20 o las 50 que usted tenga como diferentes créditos de esa empresa estén todas en efectivas anuales, sí puede calcular esta tasa de acá que es la tasa, el costo de capital, el costo de la deuda ya ponderado. Bueno, entonces ustedes bien juiciosos van a repasar esto. Normalmente lo repasamos en esta asignatura, pero quedaba una asignatura súper pesada. Entonces, esta parte la estamos dejando como para que ustedes la repasen juiciosos. Bueno, ahora vamos a pasar al cálculo de lo mismo, el KD, pero para una empresa que tiene tanto deudas con terceros como bonos. Entonces, vamos a coger este otro ejercicio que dice... Una empresa tiene, primero, unas deudas acá con unos bancos, muy parecido a lo que estábamos viendo ahorita, que cada una tiene su tasa de interés, su valor. O sea, esto ya esta parte de abajo dominada, una deuda de $100,000 a una tasa del 10 anual, una deuda de $80,000 a una tasa del 14% y una deuda de $60,000 a una tasa del 12%. Pero además esta empresa tiene otra deuda distinta, que tiene emitidos $200,000 en bonos a una tasa de emisión del 6% anual, efectiva anual. O sea, esa fue la tasa con la que la empresa vendió esos bonos. Esos bonos
se están revendiendo y se están negociando en el mercado a una tasa distinta de la que la empresa los vendió. O sea, cuando la empresa originalmente los sacó al mercado, se vendían rentaban el 6%, pero yo que compré ese bono se lo revendí a mi primo y mi primo se lo revendió a su jefe y su jefe se lo revendió a su hijo y así se fue. Y en este momento la tasa de todas esas reventas va en el 8.5% anual. Entonces, es la misma pregunta, calcule el costo de la deuda, pero tenga en cuenta esta situación acá con los bonos. Entonces, vamos a empezar. Primero, identificar las cositas de los bonos. Ay, ¿qué le hice? Este es el valor de todos los bonos, ¿listo? La empresa puede tener varias emisiones de bonos, entonces tener como una que sea de 200.000 con una tasa del 6%, pero tuvo otra emisión hace 3 años que era de 100.000 y la tasa era de otra cosa, o sea, puede tener como diferentes clasificaciones y entonces tener diferentes renglones, así como acá, pero acá lo tenemos muy simple como un solo renglón de los bonos. Entonces, este es el valor de esa emisión de bonos. Y tenemos dos tasas, esta que es la tasa de emisión, a lo que sacamos el bono, y esta que es como la tasa del mercado, a lo que hoy se están renegociando esos bonos. Vamos a calcular el costo de capital con esta información. Entonces yo me voy a devolver por acá, me voy a llevar esto para otra hojita, voy a poner acá. Vamos a borrar todo esto porque no se me enrede la cosa. Entonces voy a traerme la información de las deudas, que es como la más simple por el momento, porque es la que conocemos, pero pues todas son muy simples, se van a dar cuenta, lo voy a poner más grande para que lo puedan ver. Listo, entonces Banco de Bogotá, una deuda de 100.000 con una tasa del 10% efectiva anual. El otro es Banco de Bogotá, 80.000 a una tasa del 14%. Entonces acá es 80.000 a una tasa del 14%. Y el otro es otra vez Banco Agrario, una deuda de 60.000 a una tasa del 12%. Entonces estas 60.000 vienen a una tasa del 12%. Tengo que seguir sumando las otras fuentes si hubieran más deudas con terceros y en este caso pues que tengo lo de los bonos, tengo que considerarlos acá. Entonces acá tenemos lo de los bonos. Vamos a considerar las dos cosas. Valor de los bonos, entonces vamos a poner como una cuarta fuente de deuda. Pongamos pues deuda bonos. Deuda bonos con un valor de 200.000. 200.000. Suma, pues está ahí como listado, a una tasa. Entonces acá tengo que definir yo como analista financiero para esta empresa, con las prácticas que esta empresa suele tener, o con lo que yo observe de cuál de las tasas me conviene más, o de qué tanto pese para la compañía, o de lo que el gerente financiero usualmente haga, o como lo hagan otras empresas de este sector, de esta empresa, para valorar su costo de capital, si usar la tasa de emisión o la tasa de mercado. Supongamos que elegimos usar la tasa de emisión, o sea, a lo que la empresa sacó los bonos al mercado hace 2 años, que la sacó al 6% efectivo anual. Entonces pongo un 6%. Supongamos que así lo voy a hacer. Quiero calcular el costo de capital. Ya acá terminé de listar todas las deudas que la empresa tiene. ¿Sí? Fíjense que eran 4, me quedaron 4 líneas allá. Si hubieran otras 2 emisiones de bonos, pues serían otras 2 líneas de bonos, entonces tendríamos 6. 6 en total, pero por el momento tenemos como solo una emisión de bonos. Entonces ya acá hago el procedimiento exactamente igual que como lo venía haciendo con los terceros. Considero una deuda total. O sea, sumo toda la deuda, es que total, suma. Suma de todo esto y esta sería la deuda total. Listo. En total la empresa debe $440.000. Unos dólares de esos a unos bancos y otros dólares en bonos, pero en total la deuda es de $440.000. ¿Para qué nos sirve ese total? Para calcular el peso de la deuda. Entonces, este peso, por ejemplo, de esta deuda son 100.000 dentro de 440.000. Esta sería 80.000 dividido 440.000. El peso del Banco Agrario, de esta deuda con el Banco Agrario, sería 60.000 dividido 440.000 y el peso de los bonos serían estos 200.000 dividido 440.000, que me da como el 45%.
Vamos a sumar esto para verificar que nos dé el 100% y que no nos enredamos por ahí. Perfecto, el 10%. Entonces ya con eso puedo calcular sin ningún problema el costo de la deuda de esta compañía, que como dijimos es tasa por peso más tasa por peso más tasa por peso más tasa por peso, incluyendo la deuda de los bonos. O sea, los bonos entran a funcionar como si fueran una deuda normal, con un valor y una tasa, fin. Acá lo rarito de los bonos es qué vamos a considerar como tasa, porque con una deuda con un banco uno no tiene la duda. ¿Cuál es la deuda la tasa de esa deuda con ese banco? Pues la tasa a la que ese banco me prestó la plata, no hay como varias tasas. Con los bonos sí, hay dos tasas, la tasa de emisión del bono y la tasa del mercado. Entonces es lo único raro que tienen los bonos. Nosotros acá para este ejercicio decidimos hacerlo con tasa de emisión. Enter, y eso nos da, ay, esto como tan grande. Esperen, yo le quito decimales. Profe, Hola. pero lo correcto sería hacerlo con la tasa de emisión o con la tasa a hoy. No hay ninguna tasa, no hay ninguna forma correcta. No, a ver, las dos son tasas a hoy. O sea, si la empresa hoy fuera a cerrar ese bono, ella lo cierra a tasa de emisión. Lo que pasa es que en el mercado eso se ha ido como valorando. Es como decir, como un edificio. Usted lo tiene en este momento a un valor en libros, pero en el momento, en el mercado, ese edificio vale otra cosa distinta a su valor en libros. O como el predial. Usted tiene un predial registrado que la casa vale tanto, porque en ese momento que usted compró la casa, eso valía la casa. Pero si usted la va a vender, eso vale como distinto en este momento. Entonces, los dos son valores como correctos. O sea, usted también la puede vender por el valor que le registra el predial, o la puede vender por el valor de mercado. O sea, los dos son valores bien. No hay ninguna manera correcta o incorrecta. Depende de la empresa y depende de lo que uno quiera mostrar. Fijémonos así como lo tenemos. Entonces, así lo tenemos a un costo de emisión. El costo del capital de esta empresa sería entonces 9,2. Si la empresa decidiera, no, vamos a valorar estos bonos con la tasa, no la de emisión, sino la tasa a la que ese bono se está revendiendo en el mercado, que eso está por fuera de las manos de la empresa, que la empresa no va a pagar esa tasa, la empresa está comprometida a pagar el 6, no la tasa de mercado. Eso de mercado es que cuando la empresa le pague el 6 a mí que se lo compré, yo tendré que pagarle de eso un porcentaje a mi primo que se lo vendí y él le cobrará o le entregará un pedazo a su jefe y eso esa tasa se va sí, tergiversando. Pero la empresa paga la del 6. Pero si la empresa decidiera, no, que va, hagámosla con la de mercado, que es del 8,5, entonces acá ponemos un 8,5 y fíjense que esta tasa, este costo de deuda que estaba en 9,2 me pasa a 10,3. Entonces, dependiendo de lo que yo también esté interesado, o sea, demostrar altos costos de capital, que me puede interesar como para atraer inversionistas, porque recuerden, yo les digo, una manera de atraer dinero de los terceros es decirle el costo de capital, el capital, cuánto renta en mi compañía. Entonces, si yo muestro números muy altos, acá en el costo del capital, o en este caso en el costo de la deuda, pues el tercero estará como más motivado a entregarme la plata porque en mi compañía rentan muy bien. Entonces, posiblemente a mí me interese usar esta, la de mercado, si es más alta. Pero si, por ejemplo, yo estoy haciendo una valoración por flujos de caja y para esos flujos de caja particularmente me di cuenta que si la tasa más chiquita es mejor para mí por los objetivos que yo esté persiguiendo, pues tal vez yo estaría interesada en usar la tasa de emisión. Entonces no hay ninguna como correcta o ninguna incorrecta. Depende de lo que yo quiera mostrar. Hay compañías que ya se casaron con siempre la de emisión, entonces ahí no hay nada que pensar, use siempre la de emisión. Hay compañías que se casaron con siempre la de mercado, entonces use la de mercado. O sea, cualquiera de las dos va a estar bien. Depende, hay sectores que tradicionalmente lo han hecho con una o sectores que siempre lo hacen con la otra, entonces uno hace la buena práctica del sector. O sea, depende de la situación, listo. Entonces, así se calcularía el costo de la deuda para el caso donde hay bonos. Simplemente el bono entra como una deuda más. Acá el chiste es que usted sepa con cuál tasa lo va a valorar y ya. Si tiene otra deuda en bonos distinta por
no sé, 80.000 y la tasa para esta deuda en bonos era de el 10, porque esto lo emitieron hace más años o menos años, en todo caso es otra deuda en bonos distinta, digamos la deuda en bonos 2 y esta es 1, pues cada una de ellas se valora como una deuda, entra en la suma, tenemos que calcularle el peso, nos aseguramos de que el peso sea 100 y entra en la sumita de acá. Simplemente la agregamos como tasa por peso y entraría ahí a hacer los cálculos respectivos. ¿Listo? Entonces, este sería el costo de la deuda. Me voy a devolver. Entonces ya tenemos también como nuestra manerita de calcular este pedazo de acá. Y con toda esta calculamos el CADE de la compañía. Entonces observen que ya con lo que vimos en la clase de hoy, tenemos forma de calcular tanto, ¿qué tipo de lápiz será? Lápiz Galaxia. Vamos a ver. Tanto esta parte de acá, como esta parte de acá, como esta parte de acá. ¿Cómo hacemos con esto? Esta parte es simplemente 1 menos la tasa impositiva, supongamos que en el país es 30%. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Qué es lo que nos falta? Esto lo vemos en la próxima clase. Listo, esta es la única partecita que nos falta para calcular este costo de capital. Acá hay un ejercicio ya un poquito más completo. Vamos a hacerlo nosotros. Es este de acá. Nos dicen, una empresa tiene emitidos 200.000 en bonos a una tasa del 6% anual. También tiene una deuda con el Banco de Bogotá. Banco de Bogotá, el enredo de redacción, de $100.000 a una tasa del 10% efectiva anual. Nos dice también que tiene un patrimonio de 85.000 que le cuesta 23% efectivo anual. Entonces, primera vez que estamos hablando del patrimonio, así como con costo y con todo eso. ¿Cuál es el costo de capital de la compañía? Y nos están diciendo que asumamos una tasa impositiva del 30%. Entonces vamos a hacer esto nosotros muy juiciosos, como identificar de acá los elementos, es el último ejercicio de la clase, es solo como para que pongamos en orden nuestras ideas, para que calculemos por primera vez un WACC completico. Primero vamos a repasar en blanco la fórmula del WACC. Dijimos el WACC es igual al costo de la deuda por el peso de la deuda por el escudo fiscal que me hace la deuda. 1 menos T. Y a todo esto le voy a sumar el costo del equity por el peso del equity o del patrimonio. Toda esta parte de equity es lo mismo de patrimonio. Sin escudo fiscal porque el equity no tiene escudo fiscal. Entonces, cuando me están diciendo, calcule el WACC de la compañía, que es lo mismo que me dijeran, calcule el costo de capital de la compañía, me están diciendo, calcule todo esto que hay acá. ¿Qué información me están dando que yo ya sepa así de primerazo? Me dicen una información de unas deudas que yo sé que me toca procesarla, o sea, todo esto me toca procesarlo como para poder calcular el KD, que acabamos de hacerlo. Una información de patrimonio que también me toca procesar, pero sí me dice que el patrimonio le cuesta 23% efectivo anual. Primer dato que me están dando así como interesante, del patrimonio ya me están diciendo cuánto me cuesta de una, sin ponerme a hacer cálculos ni nada. Otra cosa sería que me hubieran dicho también, ay, la deuda le cuesta el 15%, pero no, acá muy queridos, la deuda me la dieron separadita por diferentes deudas, entonces me toca procesarlo. Pero acá del patrimonio me dijeron de una, el patrimonio le cuesta 23% efectivo anual. Entonces la información que me están dando es de este costo del equity. De una me dijeron que esto era el 23% efectivo anual. Esto es todo lo que todavía no sabemos calcular nosotros y que vamos a ver en la próxima clase. Por ahora supongamos que es este valor, 23%. ¿Qué más me están dando así de una? Me están dando la tasa impositiva, la tasa de impuestos del 30%. Esa tasa de impuestos es esta T que aparece acá como de taxes. Entonces esto es 30%.
Y lo otro no me lo están dando de una, sino que a mí me toca calcularlo. Entonces vamos a empezar a calcularlo bien juiciosos nosotros. Lo primero, los W. Desde los W, que es cuánto pesa la deuda y cuánto pesa el equity, nosotros tenemos un valor total del equity, 85.000. Y tenemos las deudas partiditas en dos, una de 200.000 y una de 100.000. ¿Quién me ayuda, por favor, calculando cuánto es el peso de la deuda y cuánto es el peso del equity? Entonces acá la deuda, nosotros tenemos como dos fuentes de deudas. Una que es los bonos y otra que es el crédito. Y tenemos también un equity. Los bonos sabemos qué valor tienen. Son cuántos, 200.000, ¿cierto? El crédito, nos dice el ejercicio, tiene un valor de 100.000. Y el equity tiene un valor de 85.000. Lo que estamos haciendo en este momento es calcular los W, tanto este como este. O sea, todavía no estamos acá hablando del capital. Recuerden que los W es cuánto pesa para nosotros la deuda y cuánto pesa para nosotros el equity. Para poder saber esos pesos, tenemos que saber en total el capital de la compañía cuánto es. El total de todo esto es, vamos a sumarlo, 200.000 más 100.000 más 85.000. Nos da 385.000. O sea, el total de la compañía de capital son 385.000. ¿Cómo sé yo cuánto pesa el equity? Hago 85.000. Dividido 385. Exacto, dividido 385.000 y eso me da, 23%. gracias, 23%. ¿Cómo sé yo cuánto pesa la deuda? Entonces, ojo con esto. Yo puedo empezar bien a enredarme calculando el peso de los bonos y el peso del crédito. Pero a mí no me interesa el peso de los bonos y el peso del crédito, sino el peso de toda la deuda. Todo esto es toda la deuda. Esta deuda toda todita pesa o tiene un valor de 300.000. Entonces, el peso de la deuda sería 300.000 dividido los mismos 385.000, sin enredarme como el peso de cada crédito, cuánto es, porque solamente estoy calculando los W por ahora. Lo importante es que al sumar esto acá nos dé 100, y si nos da 100. Ustedes pues consideren dos decimales, los ejercicios le dirán, pero normalmente en la cotidianidad esto va sin decimales. Uno podría incluso decir, en esa empresa la estructura de capital es 80-20, eso como que aproxima 80-20, o 75-25 más o menos, pero bueno, técnicamente hablando así bien juiciosos, es 77-23. Entonces, esto que encontramos acá es el peso de la deuda y esto que encontramos acá es el peso del equity. Entonces, este ya lo tenemos, que es 77, y este ya lo tenemos, recién halladito, que es 23%. ¿Listo? Entonces acá, para calcular los pesos, a mí lo único que me interesa son los valores. No me interesa el costo de las deudas. Eso me importa para calcular el K, que ya lo vamos a calcular. Pero para encontrar los pesos, solo quiero saber cuánto pesa la deuda en la empresa, que en este caso pesa el 77, y cuánto pesa el equity, que en este caso pesa el 23%. Sin enredarme en los pesos intermedios, pues cuánto pesa el bono, cuánto pesa el crédito, no, todo esto es una deuda de 300.000 y ya, y esa deuda pesa el 77, ¿listo? Ahora sí, calculemos este KD, que ese KD sí es parecido a como estábamos viendo ahorita. Para calcular ese KD, ahora sí me voy como a centrar solo en la partecita de la deuda. Acá sí le vamos a hacer un zoom a la deuda y a ver cuánto es que nos vale esa deuda. Entonces, ¿qué tenemos? Unos bonos con un valor de 200.000 y con una tasa de interés
que nos dice el ejercicio a una tasa del 6% anual. Ni siquiera me enredan, ni siquiera sé cuál es. O sea, que si es la emisión o con la tasa de mercado, me dan solamente una, esa tasa del 6%. ¿Cuál uso? Esa, no tengo ninguna otra, 6%. Tengo además un crédito. Para este caso solamente uno, podría tener muchos más. También podría tener más emisiones de bonos, solo que este ejercicio es más simple. De 100.000 a una tasa del 10%, ya están en efectivas anuales, entonces súper bien. No tengo que hacer nada con las tasas. No tengo más fuente de créditos por ninguna parte. Por acá tengo lo del patrimonio, pero el patrimonio no es una deuda. Entonces, ojo con esto. Estamos en costo de la deuda. Yo no tengo por qué sumar por acá que el equity con el patrimonio. Eso no es costo de la deuda. Entonces ya, perfecto. Ahora sí hago como todo lo que acabamos de recién ver. Calculamos acá un total de la deuda. Sería 300.000, ya lo habíamos hecho incluso antes. Acá le damos un peso a la deuda, entonces en este caso la deuda de los bonos pesa ¿cuánto? ¿Quién me ayuda, por favor? Ah, de pronto esta sí era la que nos habían dicho. 67%. 67%. ¿De dónde salió esto? Esto es, ajá, ya voy, 200.000 dividido 300.000. Y este sería lo que falta, que es 33, que es 100.000 dividido 300.000. Y ya con estos pesos puedo calcular la tasa, la que realmente viene acá. Ustedes me van a ayudar, esto sería como el 6% por 67%, o sea, tasa por peso, más tasa por peso, 10% por 33%. Entonces, 7,3, perfecto. Entonces, ya tenemos casi todo para calcularlo. Ahora sí calculemos el WACC, bien juicioso nosotros acá. WACC es igual a 7,3% por 77% y lo que me dé lo multiplico por 1 menos el 30%. Todo eso lo sumo con 23% por, coincidió en que era 23%, pero eso fue pues coincidencia en Excel. Así sin los decimales, a lo maldita sea, 7,3% por 77% por, abro paréntesis, 1 menos 30%. A mí me da 3,9, profe. Error. 0,039 da. Listo, 3,9. Yo no sé qué estás haciendo de pronto raro. Atención con estos paréntesis. Súper atención. Listo, que no vaya a pasar, que no se les olvide que acá hay un paréntesis. Listo, entonces esto es 3,9%. Y a esto le sumamos este 23 por 23. Entonces hagamos también otro de acá. 23% por 23%. Queda 5,3%. Entonces el WACC de esta compañía es la suma de estos dos. Vamos a ponerlos acá. 9,2. Y esta sería la respuesta del WACC de esta compañía. ¿Cómo se interpreta? Que en general, teniendo en cuenta que la compañía tiene varios créditos, varios bonos, que también los accionistas metieron plata, o sea que hay muchas fuentes para capturar el capital. En promedio, lo que esa empresa paga por todas esas fuentes es 9,2% y esto está en efectivo anual, siempre. Entonces, el WACC es una tasa. Es una tasa efectiva anual, porque todas las tasas que trabajamos dentro de él están en efectivas anuales. Eso significa que en promedio eso valen el capital de esa compañía. A algunos les pagará más, o sea, efectivamente, pues, por ejemplo, a los accionistas les paga en realidad una tasa súper alta, del 23%. A otros les paga menos, por ejemplo, con los bonos la tasa fue del 6%, pero como en promedio pagamos el 9,2%. En promedio ponderado.
porque si los bonos pesan mucho, acá se está reflejando el valor, ese peso grande de los bonos, porque todo lo ponderamos. O si el equity pesa mucho, acá se está reflejando el peso grande de ese equity. Entonces es como en promedio, yo pago un 9.2% de tasa anual por toda la plata que le debo a los terceros o a los accionistas. Entonces eso fue lo que aprendimos a calcular. Otra empresa del mismo sector puede tener un WACC distinto porque tiene otro tipo de créditos distintos, otros bonos distintos, puede no tener bonos porque tiene una estructura de capital, o sea, los Ws pueden ser distintos, porque los accionistas no tienen una expectativa del 23%, sino del 35%, pues obviamente estoy inventando. O sea, otra empresa parecida a mí, del mismo sector, que haga lo mismo que yo, puede tener otro WACC distinto. El WACC de cada compañía es bastante secreto. O sea, no es que uno lo encuentre por ahí y encontramos una base de datos con el WACC de todas las compañías. No, es como un tesorito que la compañía guarda porque es muy estratégico para la valoración de sus proyectos, para la solicitud de créditos. Entonces es como información confidencial. De toda la que vimos, la información más confidencial es esta, justo la que no sabemos calcular, pero de esa vamos a hablar en la próxima clase. Porque en esta, pues la tasa impositiva la conoce todo el mundo. Los costos de la deuda, o sea, el tipo de créditos que la compañía tiene, pues tampoco es que sea una información súper confidencial, porque eso lo tienen los bancos, o sea, eso también lo tiene todo el mundo. Pero esta parte, y bueno, y los W, que se diga, porque esto se puede calcular directamente de los estados financieros que se reportan en la super, entonces es información pública. Pero esta partecita es súper confidencial, entonces ella es como un pequeño tesorito que hace que el WACC de cada compañía sea muy escondidito para ella misma, o sea, no es información que se está por ahí revelando. En todo caso, acá lo calculamos y nos da 9,2. Y bien, esto fue todo por esta sesión. Estuvimos entendiendo qué es el costo promedio ponderado de capital, su concepto, dedujimos la fórmula, aprendimos a calcular estructuras de capitales en la compañía y aprendimos también a calcular el costo de la deuda cuando hay diferentes fuentes de financiación, incluyendo créditos y bonos. En la próxima sesión aprenderemos a calcular el costo del patrimonio o el costo del equity. Nos vemos.